Soy Jordi Armengol, el responsable de la unidad de estudiantes y de cultura, que es la unidad administrativa que gestiona el edificio de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. El edificio de estudiantes se propuso, hemos de entender y contextualizar que la Universidad Autónoma de Barcelona tiene un gran campus, un gran espacio de campus. Cuando se planteó hacer en mitad del campus una plaza, que se llama la Plaza Cívica, donde hay una serie de servicios para el estudiante y también algunos centros comerciales, se planteó como una estrategia muy importante crear un edificio dedicado a los estudiantes, dado que en la Universidad Autónoma de Barcelona, desde su fundación, la tradición asociativa siempre ha estado muy vigente en la propia universidad. En un principio, el edificio de estudiantes, y aún actualmente, quería ser la sede de todas aquellas asociaciones estudiantiles de tipo deportivo, de tipo político, de tipo ecológico, de todas las tipologías asociativas que hay. Pues el edificio de estudiantes nació en un principio, las peticiones que tenía en un principio era ser la sede de todas estas asociaciones. Posteriormente se planteó como un edificio no solo para acoger a estos grupos de estudiantes, sino también con la creación de unos espacios de tipo cultural, que en nuestro caso concreto es un teatro, un cine y varias salas de ensayos musicales, etc. Nosotros las actividades las tenemos organizadas en tres tipologías. La primera es, tal como he explicado, ser sede de las asociaciones de estudiantes. Ellos comparten una serie de locales y tienen un punto de encuentro, y también, de alguna manera, pues ellos hacen una serie de propuestas dirigidas a sus propios compañeros, que la mayoría se desarrollan en la plaza cívica. Por poner un ejemplo, tenemos una asociación de castellers, pues lo que hace es promocionar los castells en la universidad, y las actividades las realizan un par de semanas en la plaza cívica. Esta es la parte que llevamos en el bloque primero, que es la participación, el contacto con las asociaciones. Estas asociaciones y, por otro lado, también los representantes institucionales que en las facultades existen en el claustro de profesorado, pues aquí también los acogemos, en el sentido de que esta es la representación estudiantil. Por lo tanto, en el primer bloque tenemos las asociaciones y la representación institucional de los estudiantes. En un segundo lugar, tenemos el bloque de cultura. En el bloque de cultura organizamos todo tipo de actividades culturales. Muchas de ellas contabilizan como créditos de libre elección o con el Plan Bolonia, con FTS, y aquí tenemos de muchos tipos. Tenemos un grupo de teatro, tenemos un grupo de danza, un grupo de música moderna, un grupo de jazz, una orquesta y un coro. Y todas estas actividades las realizamos en el edificio. Y finalmente tenemos el bloque de lo que llamamos soporte al estudio. Tenemos un gabinete psicopedagógico que orienta a nuestros alumnos en el caso de que tengan alguna dificultad de concentración para desarrollarse normalmente en sus estudios. Y también, por otro lado, desde esa unidad de soporte al estudio, tenemos un programa muy novedoso, que es el programa de asesoramiento de los estudiantes, el programa PAE, donde alumnos de cuarto curso orientan a sus compañeros de primero sobre la realidad de la universidad en general. Y ese es un programa del cual especialmente nos sentimos muy satisfechos. Nosotros tenemos una estructura propia de trabajadores de la universidad, una parte en atención al público, que se dirige a los estudiantes. Tenemos unos técnicos de cultura, dos técnicos de participación y dos técnicos de soporte al estudio. Por otro lado, nosotros pensamos que es muy importante que los propios estudiantes ayuden a la gestión de este edificio, y por lo tanto, en la modalidad de contratos de trabajo campus, le llamamos de trabajo campus, que es un tipo de contratación de prácticas o a través de becas, nosotros tenemos actualmente, pues somos 10 personas de estructura de la universidad, y por otro lado 15 estudiantes que nos ayudan a gestionar. Eso para nosotros es muy importante, porque no nos hace perder la perspectiva de que es un servicio dirigido a los estudiantes, y por lo tanto, en la medida que ellos estén implicados en su gestión,
pensamos y la experiencia nos demuestra que es mucho más efectivo. Normalmente el 95% son estudiantes. Ahora, como somos una universidad de campus y con voluntad de abrirnos al territorio, es cierto que tenemos algunas poblaciones cercanas, Sardañola, Sabadell, Sant Cugat, y por lo tanto, si asisten personas de fuera, pues en principio también las dejamos participar, pero teniendo como prioridad a nuestros estudiantes. Y también me gustaría señalar que, sobre todo, por lo que respecta a las actividades de tipo cultural, también las dirigimos, y con bastante éxito, al resto de la comunidad universitaria. Es decir, nosotros damos una programación de cine, que la tenemos en convenio con un cine de Barcelona, de arte y ensayo, que es el Cine Verdi. Por lo tanto, todas las películas que se estrenan, hacemos los preestrenos aquí. Y esas sesiones de cine las dirigimos también a estudiantes o las dirigimos también, por supuesto, a profesores y a personal de administración y servicios. Me gustaría también señalar que el edificio de estudiantes, en sus equipamientos culturales, una línea de trabajo que para nosotros es también importante, aparte de las que os he explicado, es que los departamentos realizan muchas prácticas de complementarias docentes en nuestros equipamientos. Pongo un caso. Últimamente estuvimos haciendo un ciclo de cine relacionado con Derecho, donde se pasaba una serie de películas para que los estudiantes se familiarizaran con, bueno, pues con el tema del derecho, y por lo tanto lo que también es para nosotros muy importante es dar un servicio a los estudiantes, pero que los profesores de los departamentos utilicen nuestros equipamientos culturales como complemento a la formación de nuestros alumnos. Pues si iniciamos una definición del edificio de estudiantes, estamos hablando de unos 2.000, creo, si no me equivoco, unos 2.500 metros cuadrados. Hay unos 14 locales para los estudiantes, que son compartidos, y cada uno de ellos pues tiene unos 15 metros cuadrados, cada uno de ellos. Por otro lado tenemos pues los despachos y el espacio administrativo y de información al público, y después tenemos una sala para práctica de danza, 2 salas de ensayos para música y coro, un teatro, un cine y una pequeña sala de exposiciones donde aprovechamos un hall. Estos son, a grandes rasgos, los equipamientos con los cuales contamos. Si pensamos que un equipamiento de estas características, que tampoco pensemos que el cine tiene unas 150 plazas y el teatro unas 180, es más que suficiente. Para una universidad estamos hablando de 35.000 alumnos. Bueno, el edificio de estudiantes, y sí, porque yo creo que fue un acierto situarlo en lo que, vuelvo a repetir, que también es importante. Pensamos que nuestra universidad de campus está al aire libre completamente, con muchas zonas ajardinadas. Tenemos una vida universitaria donde vienen unos 3.000 estudiantes, y por lo tanto el edificio de estudiantes, lo que para nosotros es muy importante es que está integrado en la plaza cívica, que es un poco el centro neurálgico de la vida universitaria. Los estudiantes, cuando no están en la facultad, están en el bar cercano a la universidad, pero cuando tienen un poco de tiempo libre, o se acercan a la zona deportiva o se acercan a esta plaza cívica. ¿Por qué? Pues porque esta plaza cívica tienen servicios de información, porque tienen que les damos nosotros, y también tienen ciertos comercios, y por lo tanto, tanto la plaza cívica como el edificio de estudiantes cambió bastante la vida del campus respecto a que pasó la Universidad Autónoma de Barcelona a ser un sitio desangelado a ser un sitio con vida, y con vida social y relacional de todos sus componentes, ¿no? Y este espacio de la Plaza Cívica, y especialmente el edificio de estudiantes, ha colaborado mucho en este objetivo. Bien, yo creo que un edificio de estudiantes o una casa del estudiante, la experiencia que tenemos nosotros en la universidad, con esta perspectiva de estos 15 años, yo no diría nada más que es un éxito. Es decir, es éxito en el sentido de que es un valor añadido muy importante para nosotros disponer de este espacio para los estudiantes. También sería importante un consejo, que no se olvidara un aspecto que ahora se está trabajando mucho, que fuera un sitio de reunión también para intercambiar ideas entre estudiantes de diferentes carreras, para hacer emprendeduría. Esa es una idea que nosotros
quizás ahora querríamos potenciar, pero las experiencias que hay en otras universidades que conocemos del Estado español, aunque no son exactamente como las nuestras, todas ellas coincidimos en que tienen muy buena aceptación por parte de los estudiantes. Y sin olvidar que, evidentemente, independientemente de ofrecer cursos de formación de tipo cultural o de tipo participativo, de tipo de soporte al estudio, el papel que han de jugar las asociaciones estudiantiles en el tema del País Vasco, si existen, y si no existen, yo creo que servirán para que realmente se generen estas iniciativas estudiantiles, pues es muy importante. Agur, ¿eh?